Hay personas sufriendo con enfermedades muy graves. La gente, a través de toda esta crisis del coronavirus, pues muchos están teniendo incluso ataques de pánico, de temor, porque las preocupaciones cada vez están creciendo más por sus vidas, la enfermedad, por el trabajo, que si pierdo el trabajo, por mis hijos, ¿qué van a hacer? O si se ponen enfermos. Son situaciones graves que hace que la gente, separada de Dios, esté temblando, esté sufriendo. Y llega un momento que pierden la cabeza, pierden la mente. ¿Por qué? Porque están preocupados continuamente. Ya explotan, pueden hacer cualquier cosa. Están habiendo casos continuamente. Me sorprendió una noticia donde un joven, apenas 25, 26 años, resulta que cometió un crimen terrible. Mató a su madre, la mató, pero no solo la mató, sino que también la despedazó y se la estaba comiendo. Algo terrible que no podemos ni imaginar. Este joven fue atrapado por la policía. Él mismo dice que empezó a contar tranquilamente que él había asesinado a su madre y que se la estaba comiendo poco a poco. Se quedaron helados los policías al escuchar con qué frialdad contaba ese joven ese tremendo crimen. Y lo único que le preocupaba a este joven es que había dejado abandonado ahí en su casa, al ser detenido el perro. Estaba preocupado qué le pasaría a su pobre perro. La verdad que no tiene explicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es un problema mental que tiene un origen espiritual. Este joven, ya en el juicio, él confesó que no se acordaba de nada, que eran voces que escuchaba, voces que le hacían hacer ese gran crimen. Había alguien que le decía y que lo utilizaba para cometer ese crimen. Por supuesto, los jueces, al escucharlo, el jurado, dirán: este hombre simplemente tiene graves problemas mentales. Pero conociendo la palabra de Dios, que es la verdad, vemos que de verdad está ahí Satanás, los demonios obrando, y él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y él de verdad a las personas separadas de Dios, a través de muchas cosas, las está atrapando. Este muchacho tenía problemas de adicción a las drogas. Y Satanás obra a través de muchas cosas para que la gente engañada esté intentando buscar respuestas en cosas que parecen buenas, que parece que uno, al poder experimentarlas, se siente bien, pero realmente son caminos que llevan a la destrucción, porque esa es la estrategia de Satanás. Pero este mundo, a pesar de que la ciencia, en verdad, ha aumentado grandemente, cada vez es tremendo, ¿verdad? La tecnología crece por semanas, pero a pesar de eso, la gente cada vez está sufriendo más. ¡Qué contradicción!, ¿verdad? La ciencia está logrando logros que nunca hubiéramos imaginado, pero la gente cada vez está más sola, más sufriendo, con más preocupaciones. Cada vez, desgraciadamente, suben esos índices de suicidio, de crímenes cada vez más tremendos. La gente explota, pero está pasando a lo largo de todo el globo. Es algo tremendo, algo universal. Y vemos que es la obra de Satanás. Por eso la ciencia, la medicina, que también ha avanzado tanto y que tiene tantas cosas buenas y necesarias, pero realmente no pueden dar verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque el verdadero origen es espiritual. La ciencia no admite la parte espiritual y tampoco la medicina. Por eso no pueden dar respuesta. Solo Jesús el Cristo vino para quebrantar la obra de la oscuridad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo venció en la cruz a Satanás. Solo a través de Cristo se puede salir de los desastres. Solo a través de Cristo pueden experimentar la verdadera sanidad. Y la función de la Iglesia es justamente esa:
predicar el Evangelio, poder dar sanidad a través del Evangelio es la función de la Iglesia. Está bien, ¿no?, que hablen en las iglesias de moral. Claro, es algo bueno, de ética, es algo necesario. Incluso que hagan buenas obras. Pero eso lo pueden hacer las universidades, lo pueden hacer las ONGs. Quiero decir que no es algo que puede hacer solo la Iglesia, pero la Iglesia tiene una función principal, y es predicar el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso, la Iglesia es ese baluarte de la verdad. La Iglesia es ese faro en medio de esta tormenta mundial que tiene que estar alumbrando la luz de Cristo, para que esos barcos que van directamente a la deriva sin poder encontrar el camino, a través de la luz de Cristo, puedan regresar a buen puerto, puedan regresar a Dios y tener la verdadera vida. Y la Iglesia, no seamos engañados, no es el templo, no es el edificio. La Iglesia son todos aquellos que por gracia de Dios han puesto su fe en Jesús el Cristo. Todos somos por su gracia el cuerpo, y Él es la cabeza, Cristo. Somos la Iglesia del Señor, que tenemos que estar tomando el pacto de Cristo y teniendo esa misión de establecer el reino de Dios a través de la oración. Y para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, para ser testigos en cada lugar que estemos. ¿Por qué? Porque solo a través de compartir el Evangelio de Jesucristo, las personas que están en esos graves problemas pueden cambiar sus destinos, pueden tener verdadera sanidad. Y ciertamente, alrededor nuestro, de cada uno de ustedes, ciertamente hay gente sufriendo. Ciertamente, no se dejen engañar por la apariencia. Si una persona está separada de Dios, aunque pueda parecer que le va bien, es mentira. Esa persona está en desastres, y si continúa así, cada vez va a tener más desastres. Por eso Dios nos ha llamado especialmente en este tiempo. Pero podemos pensar, pero bueno, yo no estoy preparado, ¿no? La verdad que eso parece como muy lejano a mi vida. Mi vida de fe, bueno, la verdad que es difícil. Si cada día me cuesta realmente tener victoria en mi vida personal, ¿cómo voy a poder ser ese testigo a la gente que hay a mi alrededor? Si yo tengo fallos, a veces me enfado, a veces tengo caídas, ¿cómo voy a poder yo predicar este Evangelio? Eso queda como muy lejano a mi vida, ¿verdad? Y parece, entre comillas, como imposible. Pero no, la obra la hace Dios. Por eso, realmente, el Señor, que sabe todo, el Señor nos da la manera. ¿Cuál es? El Señor dice, sígueme. Nada más, sígueme. No dice, haz muchas cosas, esfuérzate mucho, no. Él, para dar respuesta, para utilizarnos, para que seamos esos testigos, Él nos habla claramente en esta palabra, sígueme. ¿Y por qué tenemos que seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que seguirle? Para ello es muy importante que estemos conociendo el valor de Jesús. ¿Cuál es el valor de Jesús el Cristo, que simplemente nos dice, sígueme? Durante muchos años en mi vida no era feliz, estaba vacío. Humanamente tenía bastantes cosas buenas, humanamente. Tenía una buena familia, no tenía graves problemas, tenía salud, teníamos economía, era joven, tenía cosas buenas humanamente, pero cada día que pasaba me sentía más vacío, más frustrado. Y aunque tenía esas cosas, realmente estaba sufriendo, estaba frustrado. Era muy difícil. Cada día abría los ojos y decía, otro día más. No tenía fuerza ni para levantarme, no tenía ninguna ilusión, ninguna esperanza, estaba frustrado totalmente. Pero un día, por gracia de Dios, el Señor Jesucristo vino a mi vida y pude recibir esa paz, esa nueva vida, esa salvación, solo por su gracia. Desde ese momento, yo tuve la conclusión que no había
otra cosa, ya no había vuelta atrás, no había otra cosa igual. Por primera vez en mi vida tenía verdadera paz, una paz que hasta entonces ni había soñado que existiera. Por eso yo entendí el valor. Podría fallar, equivocarme, pero yo sabía que no había otra cosa igual. Tenía la conclusión, no había algo tan valioso como la obra, como el Señor Jesucristo. Realmente, solo Él cambió totalmente mi vida. Por eso, para poder seguir al Señor, primero tenemos que entender cuál es el valor, ese valor tan tremendo, ese conocimiento más alto que pudo decir el apóstol Pablo, ¿verdad? No hay nada igual. Y en el pasaje de hoy vemos a Leví, Mateo. Este Mateo era cobrador de impuestos, era publicano, y él, como cobrador de impuestos, tendría economía, tendría mucha economía. Él pasaría su vida de fiesta en fiesta. Era muy mundano, se divertiría humanamente mucho en fiestas, con los amigos. Tenía mucha economía y la gente, personas que piensan que realmente lo importante es divertirse, lo importante es la economía, lo material. Hay mucha gente que piensa y que vive así, pero este hombre, aunque daba esa apariencia y la gente incluso podría envidiarle, realmente estaba frustrado también, estaba fracasado. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que las personas separadas de Dios realmente están vacías, están muertas espiritualmente. En Romanos 3:10 dice la palabra, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo que no hay justo ni aún uno? Sí, porque los primeros seres humanos, Adán y Eva, ellos cayeron en el pecado original, rompieron el pacto. Por eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Ciertamente, todos pecaron. ¿Cómo que todos? Sí, porque los primeros seres humanos pecaron, Adán y Eva, y ellos son realmente los primeros seres humanos. Ellos son representativos de toda la raza humana que venimos de ellos. Por eso ese pecado original y sus consecuencias se fue traspasando y se sigue traspasando hoy en día de generación en generación. Por eso nacemos todos en pecado, separados de Dios, muertos espiritualmente, con una naturaleza que tiende al pecado y totalmente gobernados por Satanás. Esas son las consecuencias. Por eso en ese estado, aunque uno tenga economía, aunque tenga sabiduría humana, aunque se esfuerce mucho a través de las religiones, es absolutamente imposible que tenga la verdadera felicidad, que tenga la verdadera vida, que esté verdaderamente satisfecho, porque está muerto espiritualmente. Y todas esas cosas que humanamente son buenas, realmente no tienen ningún valor para solucionar nuestro problema espiritual, nuestro problema fundamental. El hombre está separado de Dios, está en depravación total. En cada área de su vida hay corrupción. Una corrupción que realmente le hace sufrir continuamente. Y así estaba Mateo. Él, que tenía tantas cosas humanamente buenas, estaba frustrado, vacío, estaba sediento totalmente. Por eso la palabra nos muestra que el Señor fue allí y le dijo, sígueme. ¿Qué es eso? El Señor nos escogió por su gracia. Él que es soberano, en su soberanía absoluta, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No teníamos ningún mérito, ninguna acción que pudiera hacernos mejor o peor que otros. El Señor en su gracia, en su soberanía, nos escogió. Él tuvo la iniciativa, Él nos amó primero, nos escogió. Y ciertamente este Mateo, a los ojos de sus compatriotas judíos, era realmente despreciable. ¿Por qué? Porque trabajaba para los romanos que habían colonizado Israel.
trabajaba para el enemigo, era un traidor y encima les engañaba, les explotaba totalmente aprovechando su posición. Entonces lo despreciaban totalmente, lo odiaban. Pero el Señor no. El Señor ve con otros ojos. Y el Señor lo amó con amor eterno y lo escogió desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y Él nos escogió, no teníamos ningún mérito, y para poder salvarnos, es tan valioso Jesús el Cristo que para poder salvarnos, Él cumplió todo en la cruz, porque la única salvación, el único Salvador es Jesús el Cristo. Él, su nombre Jesús significa justamente eso, Salvador. Él vino a salvarnos de esa corrupción, de esos 3 consecuencias del pecado original, de todo desastre. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él, Jesús, es el Salvador y cumplió esa profesión, ese trabajo de Cristo para poder realmente ser ese Salvador. Tuvo que cumplir esa profesión de Cristo ungido, que significa 3 oficios muy importantes. ¿Cuál es el verdadero profeta a través del cual Él nos mostró, nos habló de parte de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos mostró que el único camino para regresar a Dios es Él mismo, su obra, su sacrificio, poner nuestra fe en Él. Él, como el verdadero sacerdote, Él murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de toda la cadena del pecado, sacarnos de todo desastre. Y Él, como el verdadero Rey, venció a Satanás en la cruz. Por eso Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, y la evidencia es que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él era Dios, que Él venció, que realmente su sacrificio fue aceptado por el Padre. Por eso Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener esa salvación tan grande. Por eso en Hechos 4:12 Pedro está confesando: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el precioso nombre de Jesús, que cumplió el trabajo de Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Y esa salvación tan grande, Dios que nos escogió, Él hizo que la pudiéramos experimentar por su gracia. Porque es por gracia de Dios. Por eso Pablo escribe en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es pura gracia de Dios. Por eso Él fue allí a Mateo, que no tenía ninguna condición buena. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él, que hizo esa obra, ese sacrificio que es eterno, allí por gracia de Dios, lo llamó. Sígueme. Y era el momento, el horario perfecto para Mateo. Porque él dice que dejó todo y lo siguió. Estaba preparado. Y Dios tiene todo preparado. Él nos ha escogido y por gracia hemos podido creer en Jesús el Cristo, poner nuestra fe en Él, recibirlo en nuestro corazón y ser nuevas criaturas, convertirnos en hijos de Dios por su gracia. Y como hijos de Dios, Jesús el Cristo es tan valioso que no solo nos salva, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no podemos caer de esta gracia porque el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo, porque le pertenecemos ya a Cristo. Nuestros nombres, por su gracia, están escritos en el libro de la vida. Por eso, ¿qué más valioso que eso? ¿Qué más valioso?
Jesús el Cristo no solo solucionó nuestro pasado, también Él está con nosotros y nos da victoria en nuestro presente y también el futuro. Ya en Él lo tenemos garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso, ¿qué hay más valioso que eso? Porque la gente piensa que lo más valioso es la plata, es el dinero. Pero lo mismo que trajimos a este mundo es lo mismo que materialmente nos vamos a llevar. Por eso lo más precioso es el nombre de Jesús el Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no dice que hagamos cosas complicadas, que nos esforcemos mucho, no. Él nos llama y dice, sígueme. Este mundo está sufriendo, este mundo está en graves problemas cada vez más. Para poder cambiarlo, Él nos dice, sígueme. Y realmente no hay nada más valioso que Jesús el Cristo. Por eso tenemos que seguirlo, porque no hay nada igual. Y está esa parábola, ¿no?, donde uno que está labrando el campo se encuentra un tesoro de gran precio. Era un tesoro tan tremendo que lo vuelve a enterrar, se va, vende todo lo que tiene y compra ese campo, porque estaba ahí el tesoro, no había un tesoro igual. O ese mercader de perlas de gran precio vio una perla tan preciosa, era la perfección, que vendió todo lo que tenía para comprarla. No había nada más valioso, más precioso. Y ciertamente ese es el Evangelio de Jesús el Cristo. No hay nada igual, no hay nada más valioso, porque dentro de Jesucristo, por gracia de Dios, estamos completos. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, dice Efesios 1:3. Y en Él tenemos todas las cosas preparadas, tenemos toda la victoria para todas las circunstancias, porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso realmente el Señor nos dice, sígueme. ¿Y cómo tenemos que seguirle? ¿Cuál es la manera de seguir al Señor? ¿Qué es lo más valioso que hay? Hay personas que piensan que seguir a Jesús es creer, ¿no? Creer en Jesús ya es seguir al Señor. Es una parte, pero no es lo más importante. No, seguir al Señor es ir, pues, por lo menos los domingos a la iglesia, y eso es seguir al Señor. Y es una parte, pero no es realmente seguir al Señor, no es lo más importante. O bueno, hay gente que dice, bueno, si soy buena persona, pues eso es seguir a Jesús, ¿verdad? Pero eso no es la parte más importante de seguir a Jesús. ¿Cómo siguió Mateo a Jesús? ¿Qué hizo? Dice el versículo 28, y dejándolo todo, primero, dejándolo todo, se levantó, segundo y tercero, le siguió. Esa es la manera que Mateo siguió al Señor. Y es la manera que tenemos que también aplicar en nuestras vidas para seguir al Señor. Primero, dejándolo todo. Y ciertamente, ahí Mateo dejó todo. ¿Qué quiere decir? Ya dejó su yo, sus planes, sus deseos. Ahí dejó lo material. No recogió ni la mesa, se fue de frente. Dejó ese éxito humano falso, esa posición. Eso ya no le importaba. Él siguió al Señor, dejó todo. Es lo primero que hizo. ¿Y cómo tenemos que dejar todo? ¿Cómo? Solo a través de tomar la palabra. Tenemos que estar tomando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y al tomar la palabra, ahí todo lo demás sale. Porque al tomar la palabra es la única manera de cambiar nuestro pensamiento, nuestras vidas. Porque al tomar la palabra es seguir el plan de Dios. Eso es tomar la palabra, alinearnos al plan de Dios. Mateo dejó su pensamiento, su yo, sus deseos. Al dejar todo, estaba siguiendo al Señor. Ya empezó a seguir esa palabra que Dios le había dado. Y eso es lo más importante. Seguir al Señor es seguir su palabra, creer la palabra, establecerse en la palabra de Dios. Por eso en Juan 8, 31 y 32 dice el Señor, si permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es establecerse la palabra, creer la palabra,
aplicar la palabra a nuestra vida. Eso es lo más importante. Por eso dice el Señor en Juan 16:23, el que me ama, mi palabra guardará. Hay que seguir la palabra de Dios. Esa es la manera de dejar todo, tomar la palabra en primer lugar y todo lo demás queda en un segundo plano. Porque seguir la palabra es seguir el plan de Dios, ese plan absoluto que Dios tiene. Y Él que dice, sígueme. Por eso, en verdad, que estemos tomando en primer lugar cada día la palabra de Dios, porque Dios creó todo de la nada con su palabra, Génesis 1:1, y ciertamente con su palabra Dios envía siempre la palabra antes de cumplirla, como vemos en Génesis 18:17. Él primero da la palabra antes de obrar, y hay que estar dentro de esa palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre, como dice Isaías 48. El Verbo se hizo carne, es la palabra encarnada, Jesucristo. Juan 1:14, ese es el núcleo, la esencia de toda la palabra de Dios. Por eso, tomando la palabra, siguiendo la palabra, que es un contrato, una garantía para sus hijos, vamos a ver realmente es la manera principal de poder seguir al Señor. Que sean esas personas que dejen todo, es decir, que pongan en primer lugar, que se aferren en primer lugar a la palabra eterna de Dios, al pacto de Jesús el Cristo, y que puedan estar grabando ciertamente la palabra, porque la palabra, como dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ciertamente, siguiendo esa palabra, es luz, me va a guiar. ¿Cuál es el camino concreto, el plan absoluto que Dios tiene para mi vida en cada circunstancia, en cada situación? Por eso que sean esas personas que puedan seguir al Señor en primer lugar, dejando todo, es decir, tomando cada día la palabra de Dios. ¿A qué palabras se están aferrando hoy? ¿Cuál es la palabra? Y muy importante es poder organizar la palabra. Tenemos que, como hijos de Dios, tener organizado el mensaje del Evangelio, el camino de la salvación. Eso realmente uno le ayuda de poner esa base de la palabra en su vida. Es muy importante, porque a la hora también de aferrarnos y también de poder compartir, hay que tener ese mensaje claro, ese mensaje del Evangelio de la Biblia, para poder compartirlo, pero también en primer lugar, para poder entenderlo y aferrarse correctamente. Por eso tenemos que estar organizando esa palabra de Dios en nuestra vida y cada día también tenemos que estar tomando en primer lugar la palabra del mensaje del púlpito, el mensaje que cada domingo Dios nos da a través del mensajero en nuestra congregación. Es la palabra que Dios tiene para nosotros y es la palabra donde Dios nos da las respuestas por adelantado. Por eso, tomen esa palabra, tomen nota y cada día que puedan meditarla profundamente y ciertamente preguntarse, bueno, Señor, ¿por qué me das esta palabra a mi vida? ¿Qué quieres hablarme? Y ahí ya podremos orar con ella. Ciertamente, veremos cómo la palabra se cumple totalmente. Cuando el pueblo de Israel seguía la palabra, que era el arca del pacto, vemos cómo, siguiendo la palabra, el río Jordán se abrió. Pudieron caminar y cruzarlo en seco. Cuando siguieron ese arca del pacto, es decir, siguieron la palabra, las murallas de Jericó cayeron, fueron derrumbadas. Y eso nos da esa enseñanza espiritual de lo importante que es seguir cada día la palabra de Dios de manera concreta, porque cada día hay que aferrarse a la palabra. Eso es seguir al Señor. Eso es dejar todo. Cuando yo creo la palabra y dejo de creer lo que veo, lo que siento, mis pensamientos, me estoy alineando a la palabra, grabándola en mi vida, siguiéndola. Ciertamente se van a levantar grandes obras. Por eso, realmente, ¿cómo seguir al Señor? Dice que dejándolo todo, es decir, siguiendo esa palabra. ¿Qué es lo segundo que hizo? Se levantó. Y es lo segundo que tenemos que hacer para seguir la palabra. Levantarnos. ¿Cómo podemos levantarnos?
si somos débiles, tenemos luchas y a veces, aunque somos hijos de Dios, no tenemos la victoria, ¿verdad? A veces somos engañados y hay cosas que parece que no podemos cambiar, pero si empezamos a tomar la palabra, ciertamente, y empezamos a orar, a través de esa oración, Dios nos va a dar el poder. Dios va a cambiar nuestro estado espiritual. Por eso dice en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Somos débiles, pero ya Jesús el Cristo ha consumado todo. Él tiene toda la victoria, Él ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando yo sigo la palabra y empiezo a orar, ahí cambia mi estado espiritual, me levanto con el poder de Dios. Ahí puedo salir totalmente de todo lo grabado, enraizado en la naturaleza incorrecta y puedo experimentar ese poder de Dios, porque esa es la oración, esa oración que se conecta con el Dios Trino, esa oración que el trono celestial, que es nuestro respaldo, empieza a obrar grandemente, esa oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Un remanente estaba haciendo fórum y me lo estaba compartiendo, que su familia, que está bien lejos, pues resulta que un hermano suyo parecía que tenía corona. Y la verdad que es una frustración, ¿verdad? Que alguien de tu familia tan cercano, pues pueda encontrarse en esa situación y lo peor, que está tan lejos, ¿verdad? Uno puede caer en impotencia, ¿no? Frustración, porque no puedes ir allí, no puedes estar con él. Pero este remanente tenía la victoria porque él tomaba la palabra y él dice que empezó a orar sabiendo que en verdad tenemos el respaldo del trono celestial, sabiendo que al orar se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y ciertamente, él lo sabía, que orando desde aquí, Dios da respuesta, aunque sea miles y miles de kilómetros, porque es lo que la palabra nos enseña. Es el poder de la oración, que es el poder que transforma totalmente el mundo. Y me estaba dando testimonio cómo, gracias a Dios, su hermano estaba bien, estaba bien. Por eso él estaba tan agradecido de experimentar ciertamente la oración. Por eso Mateo siguió al Señor. ¿Qué hizo? Dejó todo, es decir, se aferró a esa palabra, sígueme, y se levantó. Y si tomamos la palabra, si empezamos a orar, vamos a tener ese poder que va a cambiar totalmente nuestra manera de vivir, va a cambiar realmente nuestros moldes incorrectos. Vamos a salir de toda la zona de confort, de toda la debilidad espiritual, porque vamos a experimentar el poder de la oración y no solo esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Va a estar iluminándose esa luz para salvar todas las naciones, para poder llevar sanidad, para poder salvar a las siguientes generaciones. Dios va a obrar de esa manera a través de la oración. Fíjense, esa oración de Ana. Ana, ella estaba totalmente en la carne. Ella no tenía victoria, estaba sufriendo, quejándose, porque la otra esposa de su marido, Penina, tenía hijos y Ana era estéril. Era una situación límite. Pero ella empezó a orar y a través de la oración de Ana, cuando empezó a alinear su oración al deseo de Dios, que era la evangelización, Dios dio respuesta, levantó a Samuel. A través de Samuel, el movimiento de Mizpa, que quitó toda la idolatría, todo el pueblo restauró la fe. En el tiempo de Samuel no hubo más guerra. Los filisteos, que representan a Satanás y los demonios, ya no tenían fuerza para luchar, porque ya cuando reina Cristo, Satanás huye. Cristo ha vencido a Satanás. Si estamos disfrutando del poder de Cristo en nuestras vidas, Satanás huye totalmente. Y no solo eso, a través de Samuel se levantó David. Y este David pudo ser comisionado, ungido por el mismo Samuel, y le dio la misión, ¿cuál? Levantar el templo, que fue levantado por su hijo Salomón. Ese templo
para predicar continuamente el Evangelio a todas las naciones, para quebrantar toda la idolatría, para que el Evangelio de Jesucristo fuera proclamado con poder. Fíjense, y todo empezó con esa oración de esa mujer que estaba totalmente sin ninguna fuerza espiritual, sin ninguna visión espiritual, pero ella tomó el pacto y empezó a orar. Por eso, ciertamente, seguir al Señor, primero, es dejarlo todo, es tomar solo la palabra, solo Cristo. Lo segundo es levantarse, ¿cómo? Orando, recibiendo el poder de Dios, solo el reino de Dios. Y ciertamente, de esa manera, vamos a experimentar ciertamente el Evangelio. Porque creer el Evangelio es solo una parte. Hay que experimentarlo en nuestra vida, eso es enraizarlo más profundamente. Y cuando de verdad tomamos la palabra y empezamos a orar, vamos a ver cómo Dios da respuesta. Y eso es enraizar, empezamos a experimentar ese poder tan tremendo que tenemos, el poder de la oración. Ciertamente, tenemos que también organizar la oración. No solo la palabra, hay que organizar la oración. ¿Cuáles son los temas de oración para toda su vida? ¿Por qué está orando usted para toda su vida? Hay títulos de oración, hay temas de oración. Tiene que orar y empezar a escribir esos títulos para toda su vida. Hay que organizar la oración. ¿Está orando por el evangelismo, por su familia? ¿Está orando por el evangelismo, por gente conocida? ¿Tiene una lista? Hay que organizar la oración, hay que tener organizada la oración. Para cada día, en ese tiempo de cumbre espiritual, ese tiempo de quietud, no solo tomar y meditar la palabra, hay que tener claramente esos temas de oración organizados para estar orando continuamente. Y de esa manera, cuando estemos en nuestros trabajos, en el gimnasio, en la calle, ya tenemos esos puntos de oración claros. Vamos a estar orando continuamente, disfrutando la oración 24 horas. Y Dios dará respuesta. Eso es enraizar en el Evangelio. ¿Cómo seguir al Señor? El Señor nos dice, sígueme. Primero, dejarlo todo, tomar la palabra. Segundo, levantarse con el poder de la oración. ¿Y qué es lo tercero que hizo Mateo? Dice, y le siguió. ¿Y qué es eso? Eso es el evangelismo. ¿Por qué? Porque seguirlo significa caminar con Jesús, ¿verdad? Estaban juntos. Y eso es ser testigo. El que disfruta que Dios está con él. Dios junto conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, la unidad. Ahí se junta realmente mi vida con Dios que está conmigo y con mi campo. En cada lugar se conecta todo. Es esa unidad. Eso es un testigo. Y Mateo realmente siguió al Señor. Disfrutaba estando con Él. Él se levantó como un testigo. Ya la gente podía quedarse sorprendida. Mira, ese publicano está con el Señor. Era un cambio, era una evidencia, una transformación. Y ciertamente Dios nos ha llamado como testigos. La gente tiene que estar viendo con sus ojos cómo realmente Jesús el Cristo está con nosotros, cómo Él nos ha cambiado por su gracia, nos ha transformado. Porque más que hablar, la gente quiere ver esas evidencias. Y un testigo es alguien que disfruta cada día que Jesús el Cristo, que ha resucitado, está con nosotros. El que goza de esa vida, de ese poder del Cristo resucitado cada día, las cosas grandes, las cosas pequeñas, cuando nadie te ve, especialmente, hay que estar disfrutando de Jesús el Cristo. Ese es el verdadero testigo. Y ciertamente, todos verían un gran cambio en ese publicano, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde fueron? Justamente a su casa. ¿Y qué hizo? Invitó a todos sus amigos. Y cuando uno de verdad conoce el valor de Jesús el Cristo, cuando uno empieza a seguir al Señor, ciertamente quiere compartir esa bendición, esa vida. No hay nada más precioso que compartir eso tan valioso que hemos recibido con otras personas que amamos y que están sufriendo. Por eso invitó a todos sus amigos, a esos publicanos que eran despreciados por todo el pueblo de Israel. Pero Él los llamó, hizo una fiesta de agradecimiento a Dios, pero era una fiesta también
para que pudieran conocer el Evangelio como Él había conocido. Hizo una fiesta en su casa porque también Dios quiere que seamos testigos en primer lugar con nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, con nuestra esposa, con todos nuestros familiares allegados. Ahí empieza ese movimiento del evangelismo. Primeramente en mi vida, gozar de la vida y el poder de Cristo. Y también a través de mí, en mi familia, las personas que están cercanas. Ese es el campo más importante que Dios me ha dado. Por eso ciertamente en este día, no importa la situación que estemos atravesando, no importa que seamos débiles o que estemos un poco caídos, no importa, lo importante es que somos, por su gracia, hijos de Dios. Y el Señor solo nos dice, sígueme. Que podamos darnos cuenta que no hay nada más valioso que Jesús el Cristo. Nuestra vida ha sido comprada por gran precio. Le pertenecemos a Cristo. Por eso que le podamos seguir sin complicarnos. Es muy sencillo. ¿Cómo tenemos que seguir al Señor? Dejándolo todo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día tomen la palabra, crean la palabra, sigan la palabra de Dios, aférrense a la palabra de Jesús el Cristo. Cada día sigan la palabra de Dios. Lo segundo, levantarse ¿cómo? Orando con esa palabra, recibiendo el poder de Dios, ese poder de la oración que transforma totalmente las vidas, las familias, las naciones, que bloquea los desastres de la época. A través de la oración, Dios va a levantar esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y ciertamente le siguió. ¿Qué quiere decir? Disfrute que el Señor está con usted, sea testigo, que pueda estar disfrutando ese evangelismo y organice también el evangelismo. No solo organice la palabra, también organice la oración y organice el evangelismo. Ponga esa lista de personas para conocer el evangelio y piense, ore, ¿cómo puedo evangelizarles? Puede enviarles mensajes de texto, puede enviarles videos con la predicación de la palabra. Puede invitarlos también a que puedan recibir la palabra. Si usted ora, ciertamente el Señor le va a guiar a través del Espíritu Santo y ciertamente con ese poder va a poder desafiar. Eso es seguir al Señor. Mateo fue llamado por el Señor. Sígueme. Él dice la palabra que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y a través de eso, Mateo fue levantado como un apóstol. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el primer evangelio, el Evangelio de San Mateo. Ese evangelio ha sido y sigue siendo de bendición para millones de personas. Miles de cientos de miles de personas han conocido el Evangelio de Jesús el Cristo a través de ese evangelio. Y todo fue por una persona que era despreciada por todo el pueblo, pero que simplemente siguió al Señor, obedeció al Señor. Y en este día el Señor nos dice, sígueme, que podamos estar dejándolo todo, levantándonos y siguiendo al Señor. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras a través de su vida. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar experimentando esta palabra en cada una de sus vidas.